Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, qué gusto estar con ustedes en esta maravilloso y glorioso día. Es una tarde extraordinaria. Sé que para algunas personas pues estará en otro horario diferente, pero es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares, hasta su casa a través de este medio maravilloso como lo es la internet. Y yo quisiera compartir con ustedes aquí desde mi humilde casa aquí en Houston, Texas, compartirles algo que realmente sé que de alguna manera muchas personas pueden estar en la misma, diríamos, en la misma situación o pasando o pasaron por esa misma situación. Yo quiero hablarles un poco acerca del perdón y cómo fue mi propia experiencia con respecto a la vida del perdón, porque pasé a nivel de familia, en mi propia vida, una situación que no se la deseo a nadie, absolutamente a nadie. Y fue, diríamos, una tragedia que viví en mi familia, y fue que estando en Colombia por los años 94, 95, estando en el 94, estando en Colombia, eh, mataron a mi papá y a mi hermano. Un hermano que estaba ahí conviviendo con mi papá, yo ya estaba casado. Y entraron unas personas y hasta la casa, fueron hasta la casa y acribillaron a mi hermano. A él le dieron 14 tiros y mi papá le pegaron un tiro en esta parte y salió por acá. Luego le dieron un tiro en este lugar y le partió la base cervical y quedó cuadripléjico. Estaba yo de pastor en la iglesia en Manrique Oriental, en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Allí estaba pastoreando. Fue una situación que yo no se la deseo a nadie. Fue terrible, fue una crisis, pero que solo recordarla, no siento absolutamente nada porque Dios sanó completamente mi vida. Pero el recordar el momento, la situación tan difícil, habíamos ido mi esposa y yo a un campamento. Mi esposa estaba encargada de los niños, tenía un ministerio extraordinario allá en la iglesia de Manrique Oriental con los niños, y llevábamos más de unos 200, aproximadamente 250 niños, llevábamos a un campamento. Y resulta que allí en ese campamento fue donde fueron a avisarme y a decirme: mira, hirieron a tu papá, mataron a tu hermano quedó muerto, tu papá está gravemente, usted sabe la mente como es de rápida. Y fuimos hasta ahí, ahí mismo tuvimos que venirlo. Cuando eso, estaba mi hija Jessica conmigo en ese campamento. Este, dejamos a Jonathan porque estaba demasiado pequeño, demasiado bebé. Entonces, para tener mucho más libertad, Jessica pues ya caminaba y podía hacer sus propias cosas. Entonces resulta que cuando nos llamaron, fueron por nosotros hasta allá, llegamos a la clínica y bueno, usted conoce toda la historia. Pero a lo que me quiero referir, digo toda la historia, todos los detalles que conlleva eso, a lo que me quiero referir fue que eh, comenzó un proceso en mi vida terrible, una cantidad de pensamientos, porque mi papá, el doctor cuando lo vio me dijo: mire, su papá nunca más va a poder caminar, su papá nunca más va a poder comer, es decir, va a comer, pero lo que coma no va a poder tener ningún efecto. Su papá le durará 15 días, me dijo el doctor. Y estuve orando al Señor y pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de un poquitico más de tiempo para poder de alguna manera hablarle del Evangelio. Mi papá no se había convertido, le había hablado del Evangelio muchas veces, pero ustedes saben cómo se cierra en sus propios pensamientos. Entonces, ese día antes de irme al campamento, yo le dije a él, me acerqué y le dije: papá, voy al campamento, quería venirme a despedir, voy a estar como 3 días, quiero despedirme, porque tenía una muy buena relación con mi papá, quiero despedirme, quiero
decirte que me demoro 3 días y cuando regrese pues hablamos. Y en ese momento, mientras me estaba despidiendo, ahí estaba mi hermano y hablamos del evangelio como nunca antes. Mi papá nunca me había prestado tanta atención como ese día. Fue algo impresionante que hasta yo mismo me sorprendí. Yo dije, wow, mi papá, porque mi papá era muy divertido, todo lo llevaba al plano de la risa, y a veces es difícil cuando de alguna manera uno le presenta el evangelio a una persona que por ser ya canoso, ahora entiendo, porque mi papá era así, exactamente como canoso, así como este servidor ahora, y él siempre se tocaba las patillas aquí, decía, mire, estas canitas no es por demás, o sea, el pecado no existe, de Texas para abajo no hay pecado, decía él, de Texas, hablando del techo, del término colombiano. Entonces, pero ese día él estaba con una tensión impresionante, él estaba atendiéndome como nunca antes me atendió, me escuchó, y era así mirándome y yo mostrándole por la palabra. Mi hermano también me hacía preguntas y me sorprendí, después de que me fui me sorprendí lo que él me dijo, y comenzamos a hablar y que estaba bien sensible a la voz de Dios, y era porque exactamente, eso fue por la mañana, exactamente en la tarde iba a acontecer eso. Mi papá me cuenta, él mismo me cuenta que cuando le pegaron el tiro de acá, estilo película, lo levantó, porque fueron así en la casa, en una yarda que él tenía más o menos así en la parte de atrás en la ciudad de Medellín, y cuando llegaron los dos muchachos, cuando le pegaron el tiro acá, mi papá dice que se levantó así de para atrás estilo película, se levantó, pero y me impresiona es porque él me dice, mi hijo, cuando yo iba en el aire, en la única persona que me vino a la mente y la única persona que yo pensé fue en usted, en todo lo que usted me había dicho en la mañana, en todo lo que usted me predicó, en la única persona. Y en ese momento comencé a arrepentirme a mi manera. Yo no sé mucho orar, pero comencé a pedirle perdón al Señor, comencé a levantarme. Esperemos que pase el avioncito a ver si nos deja seguir hablando. Entonces me dice, me quedé sorprendido porque me decía que la única persona que había pensado, era yo, de todo lo que yo le había dicho, era el Espíritu Santo ya trabajando en la vida de él, todo lo que yo le decía, todo lo que yo le hablaba, y él comenzó sorprendentemente a mirar, a pensar, a meditar, y comenzó a arrepentirse. Pero ya después yo le hice la oración de fe, recibí a Cristo Jesús. Pero a donde quiero llegar es que después de que ya lo llevamos a la casa y comenzó todo ese proceso, resulta que mi corazón comenzó a almacenar un poco de rabia, de resentimiento. Pasaron cosas por mi mente porque era muy duro. ¿Por qué muy duro? Porque mi hermano ya estaba muerto, también tuve que ir al velorio de él. O sea, imagínense, por un lado atendiendo al hermano y mi papá postrado en una cama. Tenía hermanas, tíos, pero allí estuvo en la casa de mi tía, pero nadie se atrevía a limpiarlo, porque a mí me tocó limpiarlo, ponerle pañales como un bebé. Lo que le daba de comida tenía que apretarle el estómago para que él pudiese defecar, y no funcionaba nada. Entonces le dio gangrena y comenzó a podrirse en la parte de atrás. Y al último comenzó a echar un olor demasiado fuerte que yo tenía que ponerme un trapo así como a lo vaquero. Y él había perdido pues toda sensibilidad y tenía un hueco terrible en la espalda. Fue una lucha impresionante. Entonces en Colombia, en esa época, había demasiada violencia. Yo no sé cómo estará ahora. Había mucha violencia, y de alguna manera la gente, los sicarios, los que mataban las personas, como para tomar popularidad y fuerza y decir que son como los más bravos, pues se paraban en la esquina. Yo supe quién fue el que lo mató, supe quién fue el que
el que le hizo eso. Iván era por mi hermano, en realidad iba por mi hermano, pero mi papá se metió, entonces me tocó también llevar ahí. Entonces resulta que yo muchas veces salía de la casa de mi tía de limpiar a mi papá y me paraba así afuera en la calle, en la puerta. Cuando miraba hacia la esquina, veía a la persona que supe que le había hecho eso a mi papá. Yo ya era pastor, tenía una iglesia y un ministerio maravilloso, solamente tenía 2 hijos en ese entonces, Jessica y Jonathan. Era muy joven y también tenía ese impulso juvenil. A mí me pasaron tantas cosas por la mente. Era predicador, pastor, enseñaba a la gente de amar a los enemigos, de aprender a mantener y abrazar los valores aún en medio del dolor. Fue algo tan sorprendente que golpeó tan duro mi vida que por un tiempo no supe, le tuve que decir a la iglesia, yo necesito apartarme unos 20 o 25 días para atender a mi padre. Les dejé algunos líderes encargados y yo estuve cuidando a mi papá. Y en esos 20 días por mi mente pasaron miles de cosas. Pensé muchas veces, cantidad de veces, en matar al que había hecho a mi papá. Mi corazón se fue llenando de una amargura. Fui poco a poco metiéndome como en una prisión. Y sabe, algo que yo le decía al Señor, que me sacara de esa situación, que por favor yo necesitaba sanar, limpiar mi corazón. Y lo que les voy a compartir ahora, hermanos, lo que yo les voy a compartir ahora, Dios sabe y tengo a Dios por testigo. Lo que les voy a compartir ahora fue la experiencia más hermosa que yo pude sentir en mi vida. Cuando mi esposa me veía llorar y usted sabe que la persona que maneja amargura, resentimientos, le vienen muchos pensamientos. Hasta fui y compré una canción de Rocío Dúrcal que se llama Amor Eterno. Y pues una canción que se llama Amor Eterno, que dice inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote. Bueno, hay una cantidad de cosas, canción. Y yo lloraba con esa canción, yo estaba en una posición impresionante. Y mi esposa me decía, pero mi amor, te vas a destruir tu vida, ¿qué vas a hacer? Yo, no me diga nada, por favor, no me diga nada. Yo, está bien. No me diga nada. Hay una situación que estoy pasando muy fuerte, déjeme tranquilo, decía yo, por favor, déjeme tranquilo, déjeme. Y lo que le voy a compartir ahora, mire, llegué a un momento que mi mente se llenó tan fuerte que yo dije, qué va, yo voy a acabar con esto de una vez, intenté como tomar venganza. Y lo que yo le voy a decir ahora fue algo que sucedió en mi vida literalmente. Cuando yo fui a salir para acabar de arruinar mi vida y quizás tomar venganza, esto es lo que le voy a compartir ahora. Nunca lo he compartido públicamente de esta manera. Cuando yo fui a salir, literalmente sentí 2 manos apretando como si rodeando mi estómago así y presionándolo así. Cuando yo sentí esas 2 manos, yo caí de rodillas. Fueron unas manos sensibles, eran unas manos que yo no se las puedo describir. Fue algo tan impresionante que yo viví. Fueron las manos de Dios que me abrazaron, y sentí esa ternura, ese amor. Yo caí de rodillas y cuando yo caí comencé a gritar, yo lo perdono, Él hizo eso, ellos hicieron eso porque no te conocen.
porque no conocen tu palabra, porque no conocen la verdad, porque no conocen el evangelio, porque si hubieran conocido este maravilloso evangelio no lo hubieran hecho. Yo los perdono. Cuando yo dije yo los perdono, literalmente salió algo de mí. ¡Fa! Sentí que salió como un peso, indudablemente era como ese espíritu que quería atormentarme para que arruinara mi vida. Y ya han pasado muchos años donde Dios me dio el privilegio de tener 2 hijos más, estar al frente de una iglesia. Estoy aquí en los Estados Unidos. Viví 18 años en Massachusetts, en el pueblo de Lowell. Ahora estoy en Houston, Texas. Voy a ajustar 4 años ahora en octubre del año 2016, ajusto los 4 años. Lo que les estaba diciendo, lo que quiero compartirles, Dios me ministró a través de esta palabra maravillosa en Eclesiastés capítulo 3 que dice: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Y me decía el Señor: ok, ya lloraste lo suficiente, tiempo de llorar, ya pasaste tu etapa, tiempo de llorar. Y me sentí como que Dios me levantó. Quizás esta palabra para otros no les ministra, pero a mí en lo personal me levantó. Yo dije: ok, yo no puedo pasarme toda la vida llorando. Tengo una familia, tengo unos hijos, tengo un ministerio, tengo que seguir adelante, tengo que trabajar. Y después de esa liberación, Dios cambió mi vida de una manera impresionante. Entonces es algo bien revelador. Yo no sé cómo está tu condición de tu corazón. No sé qué resentimientos tengas, qué dolor hay, por qué te tocó atravesar, cuál es tu situación, cuál es la crisis por la que pasaste. Jesús, uno de los discípulos le dijo: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Todos conocemos el Padre nuestro, pero dentro del Padre nuestro él involucró una parte que dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que el perdón no es una opción, tenemos que perdonar. Y lo merezca la persona o no lo merezca, tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Si no, nos aprisionamos, nos encadenamos y nunca más vamos a poder ser libres. Porque a veces los seres humanos somos así, nos tomamos el veneno nosotros y queremos que sea el vecino el que se muera, ¿no? Si nosotros decidimos amargarnos, estar en esa circunstancia y tratar de exigir nuestros derechos y hacer a un lado la palabra de Dios, no funciona así. Si tú quieres ser libre, tienes que soltar el perdón. Te invito en esta hora para que sueltes el perdón, así como yo lo hice. Soy libre, tengo 4 hijos, sigo al frente de una congregación. Dios nos permite que pasemos por situaciones muy duras, pero Él nos da nunca una tentación ni una prueba. Viene sin salida, siempre hay una salida. Padre, yo te doy gracias en esta hora por cada persona, cada amigo que ha decidido, Dios mío, en esta hora ver esta programación. Yo los bendigo y cualquier persona que está atravesando algún dolor, algún resentimiento en el corazón, los declaro libres ahora, así como yo fui libre, como tú restauraste y limpiaste mi corazón. Yo declaro que tú lo harás con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, cuídense mucho, Dios les bendiga. Así que nos vemos hasta una nueva edición. Bye bye.